Marcos 12, verso 29. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Verso 30, léelo conmigo fuerte. Una, dos, tres. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que hemos puesto esta serie de enseñanzas o colección de enseñanzas, primero Dios. Primero Dios. Y quiero orar para ello. Señor, gracias. Gracias por la dicha de la vida, Señor. Por el regalo de la vida. Gracias por el regalo de salvación. Lo hemos cantado, lo hemos hablado con nuestras palabras. Hemos unido nuestro corazón a nuestras palabras, a nuestro cuerpo para esta mañana decirte gracias por la salvación. Gracias porque eres bueno. Señor, a veces pareciera que nos confundimos un poco y como que pensamos más y agradecemos más tu bondad a partir de las cosas que nos has dado, olvidando que nos has dado la salvación, lo cual debería hacernos más agradecidos, más satisfechos, más plenos. Y no está mal uno u otro, pero hoy queremos, Señor, ser personas de una opción, que vivimos plenos por causa de ti en nuestras vidas. Señor, venimos de asuntos, días, vacaciones, ajetreo de un año donde hubo variación en todos los sentidos y a veces pensamos, como decía en la mañana Gil, parecería que solo cambian fechas y como que eso trae cierta paz, pero nuestra paz proviene de ti, que eres el príncipe de paz. Así que hoy descansamos en ti. Nuestra paz procede de ti. Nuestra dirección procede de ti. Nuestra confianza procede de confiar en ti. Porque somos personas de una sola opción, Señor. La sabiduría proviene de ti. Todo proviene de ti porque todo se trata de ti, Jesús. Esta mañana te pedimos que así enfocamos nuestra mente y corazón, no en lo que queremos, necesitamos escuchar, sino en lo que tú sabes que es importante que escuchemos. Háblame, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando le preguntan a Jesús cuál era el mandamiento más importante, sin vacilar, Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que somos. Cuando Jesús direcciona esto, nos deja muy claro algo, que cuando lo más importante es amar a Dios, cuando lo más importante es que amemos a Dios, es porque Él es lo primero y lo mejor en nuestras vidas. Él es el primero y lo mejor, o lo diré de otra manera. Este verso, esta respuesta de Jesús nos modela muy bien o enseña muy bien que aquello que para nosotros es lo más importante es porque nuestras vidas ha adquirido o ha sido puesto como lo primero y lo mejor. Yo no puedo decir que amo a mi esposa y que ella es la mujer más importante en mi vida. Diga conmigo, la más importante, si no es la primera y si no estoy pensando en lo mejor para ella. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué es lo más importante en tu vida, en mi vida? Jesús nos lo enseña aquí. Cuando lo más importante estamos pensando en que es el primero y lo mejor, estamos declarando, estamos afirmando que aquello es lo más importante. Por eso Jesús dice, lo más importante es que tenemos a Dios como el primero. Él no puso un mandamiento segundo y Jesús dijo, bueno, Dios es importante, pero no es el más importante.
Si él hubiese enseñado eso, hubiese puesto, hay que amar a tu prójimo como a ti mismo y luego amarás a Dios con todo. No, no, él dijo, lo primero es amar a Dios. Porque lo más importante viene de qué es lo primero en nuestras vidas. Yo te diría, ¿qué es lo primero que piensas? Es lo más importante en tu vida. Yo sé que estamos en la iglesia y después de haber dicho esto, si yo te digo, ¿qué piensas? Dices Jesús, ¿no? Es como estos días que estábamos abriendo regalos y todo el asunto, y de repente uno dice, wow, era el regalo que quería, era lo más importante que yo estaba buscando. Y de repente le digo a uno de mis hijos, ¿qué es lo más importante? Y automático, Jesús. Se escuchó muy espiritual, pero es automático. Yo te haría la pregunta, ¿qué es lo más importante en tu vida? Lo primero que estás pensando. Lo primero. Por eso Jesús establece un principio que nos ayuda a caminar con una puerta abierta en el cielo. Ya no hablemos de salvación, esa la dio Jesús mediante su sangre, pero en temas de avance, de niveles mayores de bendición, Dios dice, es cuando tú me pones a mí primero. Como conquistando fronteras, como iglesia conquistando fronteras, en Asientos, en Aguascalientes, en Zacatecas, hemos establecido, hemos abrazado, mejor dicho, 4 prácticas que nos llevan a ser y a caminar prosperados en todas las cosas. Número 1, si quiere anotarlas, 4 maneras en las que tú y yo vamos a prosperar y que quede claro qué es prosperar. Lo hemos dicho una y muchas formas, de muchas maneras, y lo vuelvo a repetir. Prosperar en esta iglesia, creemos lo que dice la Biblia y serán prosperados. Hijitos, quiero que sean prosperados en todas las cosas. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas? En todas las cosas. Dios quiere que seamos prosperados. ¿Qué es prosperidad entonces? Prosperidad es que tú y yo estemos sanos, estemos libres, estemos creciendo en todas las áreas de nuestra vida, prósperos en el matrimonio. ¿Alguien dice amén a eso? Prósperos en la relación padres e hijos, prósperos en lo académico, prósperos en lo laboral, prósperos en los bienes que Dios te ha confiado, prósperos en el ministerio, prósperos en el llamado, prósperos en todas las cosas, prósperos en nuestro carácter. Pague, tenga palabra. Si dice un día, pague. Y la otra, si van a hacer un acuerdo en cuanto a ello, metan sabiduría, pongan gente demasiado estable, firme, constante, que usted ve que está caminando cercano a nosotros, para que haya un testigo considerable. Ahora, si usted dice, pastor, tú ven, yo no me presto para esas cosas. Yo no. No es algo lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Me explico? Sí. Bueno, era un paréntesis. 3. Entiendo que el dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Use el dinero. Desgaste el dinero. Ponga a trabajar el dinero. No malgaste. No dije malgaste. Dije desgaste. Trabájelo. Es un siervo, no es un amo. No le pida permiso al dinero. Si va a hacer las cosas, hágalas con fe. Y la fe proviene de oír ¿qué? ¿La palabra de qué? De Dios. Cuarto, practique siempre la generosidad. Si usted quiere caminar
en temas administrativos, económicos, caminar en una extensión, en un ensanchamiento constante, próspero, que dijimos que era sano, libre y creciente, practique estos 4 verdades. Son 4 características que tenemos como conquistando fronteras y que hemos abrazado. En lo personal, mi esposa y yo cuando solteros y ahora casados lo hemos hecho y ahora como pastores de la iglesia los hemos pasado y han sido una realidad en nuestras vidas, que cuando hay abundancia, Dios nos ha dado sabiduría y no hablamos de una abundancia que usted diga, ay, el pastor es multimillonario y sobre eso. No, hablamos de tener lo suficiente y todavía un poco más para compartir con otros. Y cuando no ha habido familia también. Yo les confesé aquí, pasamos cerca de 2 años, hace unos atrás, pasamos 2 años donde le rascábamos 3 veces a la cartera a ver si salía siquiera 2 pesos, y buscarle, porque teníamos los gastos de todas las instalaciones de la iglesia y los gastos de todo lo que hay que pagar, que ni quiero pensar ahorita todo lo que hay que pagar. ¿Me explico? Y yo sé que muchos dicen: "No, con todos los que van", hay pastores de las alianza ministerial de Aguascalientes, que ellos piensan que somos ricachones. Es más, ellos piensan que Ciudad de México nos manda dinero, y no. Ellos piensan que todos diezmaran, y no. Usted habla con los administradores, yo de verdad, miren, me gusta estar con el equipo y todo, pero cuando me junto con los administradores, yo tengo que ir con una corteza. O sea, vamos a ir con los administradores, ¿plan de qué? No, nada más comer, cenar algo, okey. Aún así, cuando entro, cierro, porque es tiro por viaje que me dicen: "Pastor, no están diezmando, falta, estamos al tope". Y yo hasta a veces: "Permítame, voy al baño". Me desconecto. No porque le saque a la responsabilidad, está mi nombre, tengo que sacar el asunto, pero voy a orar. Y ellos me dicen: "No, no, es que están diezmando el 15, 20% de la iglesia". ¿Cómo le hacemos? Puros milagros. Es más, los desafío. Perdón, va a salir en línea, pero estamos en casa y hablamos en casa. El año pasado, cerca de 7 meses, sede norte sostuvo sede sur. Si no pagando una cosa, pagando la otra, completando la otra. Imagínense. Yo que pensé que sur iba a sostener norte. No, es que los del norte, o sea, son ricos, pastor. Yo, hasta cree. No, 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 no. Bueno, ya me quedé ahí, pero no es el tema. ¿Qué hizo Dios? Les dio una llave a Israel. Dios ve a su pueblo y como Dios quiere prosperar a su pueblo, les dio una llave. De hecho, hay etapas en Israel que usted encontrará en el libro de Éxodo. No las vamos a ver todas, pero o mejor dicho, no vamos a ver los versículos, pero hay 3 etapas. La primera es la etapa en Egipto. Diga conmigo de Egipto. Ellos vivían en Egipto como esclavos. Ellos tenían un trabajo que les suplía casa, que les suplía los servicios, que les suplía alimentos. Pasaron decenas y decenas y decenas de años viviendo en esa condición. Ahora, nosotros pensamos como esclavos y decimos, uy, no, ya sé la esclavitud terrible. No, escúcheme, ellos vivían libres en un lugar, pero la esclavitud era trabajar para Egipto.
No era como la esclavitud que vemos en Jeremías, Lamentaciones, que viene Nabucodonosor y los toman a todos y los matan y los no, 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 no. Ese es otro tipo de esclavitud lo que hizo Egipto. Ellos vivían como esclavos que desde muy temprano hasta muy tarde solo tenían lo necesario en sus vidas. Eran esclavos de su trabajo. No eran gente floja, no eran gente que no trabajara, pero no se veía la bendición en sus vidas. Y ellos, aunque quisieran ir a un poco más, no, siempre era faltante. De hecho, en un momento cuando Moisés habla con los líderes, les dice, Dios se me apareció y dice que los quiere liberar. Y ellos dicen, no creemos tanto en eso, Moisés. Y de pronto, cuando Moisés les da la palabra, si insiste Moisés, a ellos se les abre. Hay un versículo que hace años, cerca de 14, 15 años lo leí, que dice, y por la congoja de su espíritu no escucharon a Moisés. ¿Qué era lo que Moisés les estaba diciendo? Dios quiere prosperarlos, sacarlos de aquí y llevarlos a una tierra prometida, pero estaban en su espíritu angustiados. ¿Qué había provocado eso? Cientos de años de esclavitud. Esclavos, mañana tarde, mañana noche, trabajando, llegan un día y le dicen a Faraón, Faraón, queremos salir a adorar a Dios, déjanos solo 3 días, vamos a adorar a Dios 3 días. 3 días de cientos de años pedirle para adorar a Dios. ¿Y qué hizo Faraón? Les negó. Dijo, no, 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 ustedes son esclavos. ¿Qué permiso van a tener para eso? Denles más trabajo y denle menos materia prima para su trabajo. Pues, ¿cuál era la esclavitud? El trabajo. Muchos viven en ese ámbito de Egipto aún. No es suficiente. No alcanza. Apenas si llegan a la quincena, apenas si logran, restiran todo porque están, y por más que trabajen y trabajen y trabajen, como dice el libro de Ageo, parecería que entra en saco roto. Y por eso Dios dice en Ageo, mediten pues en vuestros caminos, porque han abandonado la casa de Dios y se han fijado más en sus propias casas, y lo que pareciera que han cosechado se les va como en saco roto. Pero Dios los saca, los toma, los libera. Vemos las plagas, vemos el mar abierto, Dios liberándolos, y viene una segunda etapa. Diga conmigo, segunda etapa, y es el desierto. En el desierto ya no vivían en escasez. Ya no vivían con menos que lo suficiente. Ahora tenían lo suficiente. Querían agua, Dios les daba agua. Querían comida, Dios les daba comida. ¿Se acuerdan del maná? Y llegaban y tomaban el maná porque tenían apenas lo suficiente. ¿Qué pasaba con alguien que decía, no, no, yo no quiero lo suficiente, yo quiero lo suficiente y un poco más? ¿Qué le pasaba a su maná? Se le echaba a perder, porque solo era lo suficiente. Sus ropas crecían con ellos. Uno dice, wow, qué milagro. Sí, pregúntele a su esposa si ese es un milagro. Eso es un horror para ella. Uno como hombre, 2 playeras, un pantalón y se acabó. 3 chones y ya. Pero una esposa, no. Los zapatos crecían con ellos y no se desgastaban. Hicieron milagro, pero era el milagro de lo suficiente. Ya no era obviamente la esclavitud y la escasez que había en Egipto, pero ahora era el milagro tras milagro de lo suficiente y lo que se requería. Y hay muchos, aún creo, que vivimos más cristianos en ese ámbito
Aún podemos decir, Jehová es mi pastor y qué, nada me faltará. Nada me faltará, está bien, pero es lo suficiente. Hola. Y muchos podemos abrazar eso diciendo, suficiente con eso. Dile al de al lado, dile que no aprendiste, que Dios te quiere prosperar. Díselo. No le tengas miedo, es tu hermano en Cristo. Nunca falta. Usted lee todo lo que sucedió en el desierto y nunca, nunca falta. Pero no es el plan de Dios. Dios no había pensado en sacarlos de Egipto para dejarlos en el desierto. Dios quería llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Dios quería llevarlos en ese lugar en donde se encontraban, ¿qué? Unas uvas que cargaban entre dos hombres, un racimo de uvas cargándola entre dos hombres. ¿Y ese lugar cómo se le llama? Tierra prometida. Tercera etapa, la etapa que Dios había soñado. Dios había soñado sobre Israel la tierra que prometida. Abundancia constante. Llegaban y veían todo a nivel gigante. Era una tierra donde fluía ¿qué? La leche y la miel. Era una tierra espaciosa, era una tierra amplia. Era una tierra que Dios había pensado para su pueblo y era el plan de Dios. Era una tierra donde aún la Biblia nos enseña que terminó Israel cometiendo un grave error pensando que esa tierra solo era para ellos mismos y no compartir para los demás. Y entre los pecados que dice la Biblia que cometió Israel al nivel de Sodoma y Gomorra, que no tenían que ver con pecados de inmoralidad sexual, eran pecados de estar pensando en sí mismos. Porque Dios la prosperidad y la abundancia que te dará en todas las áreas de tu vida no es para que tú te la quedes. La llave para que tú y yo vayamos a un nuevo nivel de bendición no se encuentra tampoco en el diezmo, familia. El diezmo solo preserva, nos mantiene con lo suficiente. Es como estar en el desierto, solo lo necesario. Diezmo, dice la Biblia, pruébame ahora en esto. Y yo abriré las ventanas de los cielos si tú traes los diezmos a la casa de Dios. Pruébame en esto. Yo quitaré al devorador de tu familia, de tu casa, de tus cosechas. Porque el diezmo solamente preserva. Entonces, ¿qué es lo que nos introduce? Dios establece ese principio. Cuando Él dice, van a entrar a la tierra prometida, van a hacerlo dándome a mí lo primero. Mira conmigo, cuando honro a Dios, ofreciéndole lo primero y lo mejor. Si tú quieres ir a otro nivel, necesitas aprender, reafirmar y practicar este principio. Darle a Dios lo primero y lo mejor. Ahora, sé que muchos, o algunos, ya no creo que muchos, porque la mayoría somos de casa y hemos sido practicados en ello, nosotros ya no pensamos, cuando hablamos de dar, pensar en dinero. Es parte, pero no es lo primero. Cuando damos a Dios lo primero, estamos hablando dar a Dios lo primero en todo. Bueno, se iba a decir Alfredo. Alfredo lo dijo ahorita, Freddy. Y él menciona, dice, ¿por qué venimos los domingos? Bueno, porque es domingo de misa, de iglesia, de congre, de esto. No, es porque es el primer día de la semana y buscamos darle a Dios el primer día, el primer tiempo a Dios. ¿Por qué en las mañanas o los días
que son lunes entre semana, no le damos a Dios solo el último lugar, sino que buscamos darle el primero y otros tiempos más durante el día, porque no queremos darle a Dios el sobrante de nuestras fuerzas, mente, corazón y vida. Si Él es lo más importante, le damos lo primero y lo mejor de nuestras fuerzas, mente, alma y corazón. Y te paras y dices, Señor, mi primer tiempo es para ti. Hay algunos que a lo mejor tienen prácticas, rápido tienen que ir al baño, bañarse, etcétera, preparar ciertas cosas. Está bien, pero que tu primer pensamiento, tus primeras palabras, tus primeras fuerzas estén centradas en Dios. Y eso va a abrir puertas. Eso te da acceso a la tierra prometida, que tú y yo empezamos a conquistar ciertas áreas de nuestra vida que parecería que Dios era importante, pero no el más importante. Jesús no dijo, les voy a enseñar uno de los mandamientos importantes. No, él dijo, les voy a dar el más importante. Dios es primero y merece lo mejor de todo lo que somos: alma, mente, fuerzas, vida. ¿Empezando a entender, familia? Yo no quiero quedarme en esclavizado, yo no quiero quedarme en el desierto, quiero accesar a todo lo que Dios nos ha prometido. Tú, yo también. Entran a esta tierra prometida. Y usted verá cómo Dios los introduce y empieza a prosperar al punto de que Israel se vuelve de una de las naciones más poderosas. Le temían por todos lados. Ejércitos venían a enfrentar a Israel y los tronaba. Unos ejércitos más numerosos, más armados, mejor armados, venían y enfrentaban a Israel y no podían. Pero ¿sabes qué pasó en Jericó? Un hombre se le ocurrió agarrar una cosa de lo que era de Dios, de lo que era pertenecía a Dios, y comenzaron una y otra y otra y otra derrota. Aguas con tomar con lo que le pertenece a Dios. Si tu tiempo era de Dios y tú dijiste, Dios, stand by, tiempo, por ahora no, cuidado. Si tú le decías a Dios, mis hijos son tuyos y ahora ya no se los quieres dar, o peleas o discutes o te inquietas, cuidado, porque le pertenecen a Dios. Hay muchos pasajes donde comenzamos a encontrar algo que afecta el honrar a Dios dándole a Él lo primero y lo mejor. En Primera de Samuel encontramos a un hombre llamado Elí, un sacerdote que tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos crecieron y comenzaron a deshonrar a Dios. Digan conmigo, deshonrar a Dios. Había una práctica que llevaba la gente la carne para ponerla y ofrecerla a Dios. Y era la costumbre de que se ofrecía y se quemaba delante de Dios, y luego el sacerdote podía tomar lo que sobrara de la carne. Pero estos 2 hijos, como no aprendieron a honrar a Dios, tomaban la primera carne. Llegaban y empezaban a oler y decían, esto huele bien. Y agarraban sus pinzas y jalaban, y los mismos israelitas les decían, no, espérate, deja que se ofrezca delante de Dios. Decían, no, 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 ya vámonos. Se lo echaba. En lugar de darle a Dios el primer lugar, no, era ellos. Comenzaron a hacer eso, comenzaron entonces a introducirse en la inmoralidad sexual.
llegaban y se paraban dentro de lo que en ese momento era la iglesia y comenzaban a seducir a las chicas de la iglesia. Y comenzó a introducirse la inmoralidad. ¿Por causa de qué? De no honrar como Dios el primer lugar. Cuidado cuando en nuestro corazón Dios ya no es el primer lugar. Se abre puertas por la deshonra a quitar, a desplazar a Dios. Sí, ¿quién dice que Dios no es importante? Seríamos, tendríamos un concepto muy raro, muy extraño, extraviado. Considerar que Dios, yo aún creo que hay ciertos ateos que tienen a Dios tan importante en que no creen en Él, pero lo traen metido en todas partes. Piensan en Él, están preocupados, entienden, hay algo en su interior que es tan importante Dios. Pero el problema no es que si es o no es, Él es. El punto es si es el más importante en nuestras vidas. ¿Sabes cómo comienza desplazando a Dios con pequeñas cosas? Cuando desplazamos de nuestra lectura bíblica a Dios, cada mañana estamos quitando a Dios, mejor dicho, cuando desplazamos nuestra lectura bíblica y ya no estamos teniendo contacto con la palabra y estamos teniendo más contacto con podcast, YouTube y cosas como esas que tienen su lugar, pero no podemos desplazar nuestro tiempo a solas con Dios. Cuando desplazamos poco a poco en nuestro tiempo nuestra oración. Algunos es pareciera tan sutil, pero es tan visible que comienza con las reuniones de domingo, desplazar a Dios. No, hoy lo voy a tomar para mí. No, hoy creo que vamos a considerar esto. Y comienzan poco a poco. Ahora, no estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que por hacer eso va a entrar todo este asunto. No, estoy hablando de tener cuidado que nuestro corazón no se desplace a Dios. Me decía alguien, pastor, vamos a salir, vamos a estar en el camino vamos a escuchar la palabra y vamos a... Le digo, eso no es congregarte. Digo, no, no sé. Digo, entiendo que asistes a nuestra iglesia, pero eso no es congregarte, eso no es tener comunidad con tu casa. Porque no falta el que va allá, no falta el que va viendo otra cosa, no falta el que está en su celular, y aunque están escuchando, eso no es darle a Dios su tiempo y devoción. Eso no es decirle a Dios, eres el más importante en esta familia. ¿Por qué no te paras? ¿Por qué ciudad vas a pasar? ¿Por qué no te paras y te congregas en una iglesia allí? ¿Por qué no te paras o antes de salir, en lugar de salir a esa hora, sales después y te reúnes ahí en familia y escucha la alabanza, escucha la palabra, adoran juntos y haces un culto familiar allí? ¿Me están dando a entender o estuvo mal mi consejo? Dale a Dios. Tú observas a un hijo, una hija que empieza a desplazar a Dios. Tú tienes que vigilar que la deshonra no lo lleve entonces a deshonrar. El apóstol Pablo dice sus propios cuerpos. Llámese con alteraciones en la alimentación, llámese con asuntos hacia su propio cuerpo, daños a su propio cuerpo, llámese a asuntos de inmoralidad sexual, llámese lo que se llame. Son principios bíblicos. No hay que ser tan inteligente como para entender. Deshonra, desplazas a Dios y se viene todo esto. Ahora, ¿sabes qué más pasó? Sucede que esta familia Dios la había pensado para servirle para siempre. Pero encontramos en 1 de Samuel 2 verso 30. Vean lo que Dios dice. El Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí,
hacerlo. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por eso el principio de darle a Dios lo primero y lo mejor es un asunto de honra. Digan conmigo honra. La diferencia entre dar y honrar. Es más, Proverbios 3:9, ¿se acuerdan? Lo leyó ahorita Freddy. Proverbios 3:9, honra al Señor tu Dios con tus bienes. No dice, dale al Señor bienes. Honra al Señor con tus bienes y con los primeros frutos de lo que produces. No somos agricultores aquí. Bueno, a menos que haya uno, dos, ¿no? La otra vez me decía yo, pastor, tengo una cosecha ahí de chilito, le voy a llevar uno ahí. Y, bueno, gracias. Pero aunque tenga sus dos, tres plantas, no somos agricultores. Fruto del esfuerzo de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, de nuestra vida. ¿Cómo le decimos a Dios que Él es lo más importante? Cuando lo amamos con todas nuestras fuerzas. ¿Dónde empleamos fuerzas? En el trabajo. ¿Dónde empleamos vida? En el trabajo. Por eso el trabajo es uno de los temas que más tenemos que ayudarle a arrancar la esclavitud y plantarlo en la fe. Porque el trabajo emplea tu mente, tus fuerzas, tu ánimo, y a través de ello y el fruto de ello podemos amar a Dios. Por eso cuando estés en la alabanza, danza. Yo estoy pensando que este año logremos por fin una iglesia que todos danzaran, como puedan. Sé que algunos con nada más moverse, otros quizá brincando de un lado a otro, otros nada más las manitas. Y hay un pastor amigo nuestro que solo hace esto, está muy grande. Bueno, estaba y ahorita adelgazó, pero estaba muy grande, exageradamente grande. Y para la alabanza, él decía, yo danzo y me trueno una rodilla. Yo solo hacía esto. Lo cantamos, lo pusieron una estrofa allí que decía, bailaré para ti, Señor. Yo sueño. ¿Eso qué significa? Un pueblo que sabe alabar a Dios. Yo sueño con que este año podamos lograr una iglesia que sabe alabar a Dios. No, es que yo, pastor, yo soy mira, yo sí, sí está bien, tiene su lugar, pero me encantaría que tú supieras cómo hay que alabar a Dios. Segundo, cómo honrar a Dios. Dios dice, yo honraré a los que, ¿qué? A los que me honran. Hablábamos un tema, mi esposa esta semana, ahorita lo recuerdo, no están mis notas, pero estábamos hablando de una situación, tema, y decíamos en cuanto a un pasaje que estábamos arreglando. Y ella decía, antes lo que hacían los padres era llevar los hijos a los sacerdotes. Y no estoy hablando de antes como hace 20 años, no, en la Biblia. En la Biblia antes decían, no puedo, y lo llevaban a los líderes principales. Pero la humildad de los padres decir, ya no logré, aquí está. Su rebeldía nos superó, nos arrastró. Aquí está. Y Dios había establecido ciertos criterios, principios para ello. Ahora voy a esto. ¿Cuál es el punto? Cuando un padre y una madre necesitamos observar, vigilar que el corazón de nuestros hijos se mantenga honrando a Dios. Ayúdalo a que conecte, a que penetre y honre a Dios. No como un Diosito te va a castigar. Hoy es día de iglesia, ¿no? No, 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 no. Llévelo a amar a Dios.
procuro darle a mis hijos algo para que den de ofrenda. Y el otro día les digo, ¿qué onda con su ofrenda? Y dicen, no, ni piden ahí. Ya dije, no, ese pastor que han de tener es un pastor bien flojonazo y ya me voy de esa iglesia y luego recordé es mi iglesia y digo, bueno, soy yo, entonces dije área de crecimiento. ¿Por qué no enseñarles a nuestros hijos que honren a Dios? Dale su domingo o lo que les dé semana y enséñale, aparta tu diezmo, dale a Dios. Y una media y nada. Ahora, ¿por qué? Honra al Señor. Diga conmigo, honrar al Señor. Y luego dice, con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Es un principio de honra. Honra. No dar algo, sino honrar. Las diferencias, yo anoté algunas. Cuando damos, podemos hacerlo, me ayuda Sabi, por favor. Podemos hacerlo cuando tenemos. Dar, podemos hacerlo cuando tenemos, porque hicimos o hacemos una evaluación y quizá eso me lo permita. Pero honrar lo hacemos solo porque la otra persona lo merece, independientemente de cuál sea nuestra situación o presupuesto. Estamos aquí. Cuando tú quieres honrar a tu esposa, no le dices, no, mi amor, pues no, 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 no te va a dar nada porque no hay. Pero cuando tú dices, te quiero honrar, aunque no haya nada, buscas lo necesario para honrarla. Ay, dice amén a eso. ¿Sí? A lo mejor tu jefe es un tipo que tiene todo. Y tú dices, ¿qué le doy? Pues de acuerdo a mi presupuesto, de acuerdo a lo que tengo, no sé ni qué darle o no hay nada que darle, no lo sé. Pero cuando tú buscas honrar, no importa lo que des, aunque sí importa. ¿Se entendió? Porque buscas honrar. Cuando damos, lo hacemos porque pudiéramos esperar algo a cambio. Pero cuando honramos, lo hacemos con el único interés de darle a la otra persona el lugar más importante. Puedes darle una silla a alguien, pero honras a alguien cuando le das la primera silla, el primer lugar y el mejor lugar. No es lo mismo dar ni honrar. Puedes dar un regalo a alguien, pero puedes honrar a alguien con un regalo. Es totalmente distinto. Puedes darle a alguien una entrada, pero puedes honrar a alguien dándole el primer boleto de la primera entrada. Dar es un acto que puede llevarse a cabo en cualquier momento. Dar puedes hacerlo cualquier día, cualquier hora, cualquier momento. Por eso a mí no me gusta mucho cuando de pronto suceden casos, hablo en lo personal, quizá familiares, cuando sencillamente se da algo, no es, a lo mejor es el cumpleaños de uno de la familia y decimos pastel, cantar mañanitas y que le muerda y listo. Y lo hacemos en cualquier momento, en cualquier hora, el día, no importa. No, no, no. Cuando vas a honrar a alguien tienes que buscar el momento preciso. ¿Por qué hay algo especial? Pregunto, ¿por qué hay algo especial cuando le canta las mañanitas en la primera hora? Porque hay algún sentido de honra. Es que la sorpresa es que sí, porque hay un sentido de honra. Ahora, la palabra honra es una palabra llamada kavod. Y kavod tiene que ver con gloria, con peso.
Ya no terminé ese asunto, pero en Samuel, estos hijos que te decía que estaban deshonrando a Dios, en una guerra mueren ellos. Su padre Elí cae de espaldas y muere desnucado en una caída. La esposa de uno de sus hijos está dando a luz y está por morir, y le puso a su hijo Icabod, sin honra, sin gloria, porque dieron la noticia de que el arca de la presencia de Dios, que había durado cerca de 200 años con Israel, había encontrado una generación que no lo honraba, que él ya no era el primero, que él era algo importante, pero no el más importante, que él merecía algo, pero no lo primero, que él merecía algo, pero no lo mejor. Como Caín, ¿se acuerda? Que dio una ofrenda, pero Abel dio ¿qué? La primera y mejor ofrenda. Sucedió lo de Caín y sucede una ciudad, una nación, una comunidad sin gloria. Salmos dice que Dios prefirió que que los enemigos secuestraran su honra a que quedara en manos de su pueblo que no lo glorificaban. Familia, vamos a darle a Dios lo primero y lo mejor en todo, en todo. Mm. Lo primero y lo mejor. Cuando damos, no es a cualquier hora. De hecho, Éxodo 22-29 dice, no demorarás en presentar las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Las primicias no se demoran. Señor, está el asunto de a rato oro por contigo. Ya no fue primicia. Amarás al Señor tu Dios con todo qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dale a Dios lo primero en todas esas áreas. No a cualquier hora, lo primero y lo mejor. Dar puede ser un acto de agradecimiento. O normalmente damos por un acto de agradecimiento. ¿Por qué? Porque es la respuesta de alguien, de algo que alguien nos dio. Pero honrar, aunque lleva agradecimiento, no lo damos por lo que nos dieron. Honra es por lo que es. Cuando damos, damos por lo que nos dieron en agradecimiento, pero cuando honramos, lo hacemos solo por quien es Dios. Señor, no te damos las primicias por lo que nos diste. Diezmos es darle a Dios de lo que Él que nos dio. Pero primicias no. Primicias es algo que tú y yo damos por quién es Él. Es la manera en la que le reconocemos quién es Él. ¿Me está siguiendo alguien aquí? Dar muchas veces nos lleva, cuando damos algo, nos lleva a hacernos sentir bien, satisfechos, hasta cumplidores. Pero en la honra, cuando tú y yo damos, solo nos aseguramos de que uno se sienta honrado. Ya no es si yo me siento satisfecho, es asegurarme de que a quien se lo doy se sienta honrado. Y yo quiero que Dios se sienta honrado. Amén. Génesis 8. Pues tantos versículos que ver. Génesis 8, verso 18. Salió pues Noé con él, sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos. Y también salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra,
cada uno según su especie. Entonces Noé edificó un altar al Señor. Lea conmigo el verso 20, por favor. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Noé viene de sufrir una de las tragedias quizá más fuertes que ha habido en toda la historia. Este diluvio, él viene de observar la lluvia por primera vez cayendo de arriba hacia abajo. Él ve la primera vez un bote flotar, y no cualquier bote, uno que guardaba las especies de toda la tierra. Él vio amigos, familiares, él vio a los mismos consuegros, familiares de las hijas, de las nueras morir. Él viene de un momento difícil, complicado, y aún su futuro se ve todavía más complicado porque no había nada. Y en esa dificultad, en esa tragedia, en ese conflicto, lo primero que hace es levantar un altar. ¿Qué es lo primero que haces en las tragedias? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en cualquier circunstancia en este año? Correr, hacer las llamadas, no voy a hacer esto, yo llamo, yo puedo, no, lo primero que haremos, es más, hasta algunos podrán hacerlo de rodillas en el lugar donde se encuentran, otros podrán levantar sus manos y decir, Dios, me acaban de ascender. Lo primero que hago es decirte gracias. Todo es por tu gloria, todo es por tu gracia. Señor, acabamos de cerrar este contrato. Yo soy el empleado, yo soy el jefe. Cualquiera van y corren a ese lugar y de rodillas le dicen, Señor, ha sido tu bondad. Y luego se hace. Si estás casado, hola mi amor, oye, solo quiero compartirte, eres a la segunda persona que yo le digo esto. ¿Y quién es la primera? Tú sabes. ¿Quién es primero en nuestra familia? Dios. Decisiones. Hay decisiones que yo observo que tomo y que toman. Soy pastor. Observo decisiones, observo vidas. Fuera mecánico, observo carros y observo coches y vehículos. Observo sus almas y las decisiones que toman y yo digo, ¿será Dios primero? ¿De verdad Dios habrá tomado ese asunto? Y hago evaluaciones, sopeso con la palabra de Dios. Algunas tengo mis restricciones, algunas mis sospechas, otras se ve que es Dios detrás de ello. Se nota el tiempo. Yo te diría hoy, haz lo que Noé, independientemente de cómo fue el pasado o cómo será el futuro, que lo primero que hagas es establecer un altar a Dios. Siguen aquí. Te corrieron. Lo primero que va a hacer es llorar, pastor, y después, no, no le des a tu melancolía, no le des a tus emociones ese lugar. Dale a Dios ese lugar. Ya después, lo que quieras. Pero dale a Dios ese primer lugar. Dile a Dios, dile, me siento así, me siento de esta manera, desechado, traicionado, tal. Los pongo delante tuyo, pero sé que mi futuro, por incierto que se vea, está asegurado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Termino con esto. Elías, un hombre de Dios en la escritura, Dios le dice, ve y habla al pueblo y cierra el cielo y nunca más va a volver a llover hasta que tú digas que va a volver a llover.
Y va y hace eso Elías. Y luego Dios le dice, ve y entre todo ello le dice, acércate a una viuda. Va y se acerca a la viuda y se acerca con ella y le dice, ¿tienes un vaso de agua? Y dice, claro que sí. Pero cuando está así, estoy parafraseando un poco el momento, pero cuando está ya en esa conversación, Elías le dice, mujer, ¿tendrás algo de pan? Ahora, el contexto de las viudas en aquel tiempo. Las viudas solo podían ser mantenidas de dos maneras después de que su marido muriera, y era a través de que su padre, si estuviese en vida, la mantendría, o su hijo, si cumplía la mayoría de edad de aquel tiempo, podía mantenerla. Ninguno de esas dos, parecería por la historia, calificaba, y esta viuda tenía que hacerlo por ella misma, y a las viudas no les daban trabajo. Un caso extra todavía más sorprendente de lo que aprendimos de la vida de Ruth, ¿se acuerdan? Que le dieron trabajo. Bueno, a esta no le dieron trabajo. Y le dice, dame pan. Le dice, Señor, solo tengo un poco de harina y un poco de aceite y lo voy a cocinar y solo ajustamos para mi hijo y para mí y luego nos moriremos. Por la hambruna que había en ese tiempo. ¿Cuántos saben la historia? Levanten así su mano rápido. Ah, la mayoría. Algunos no la saben y quería bromear un poco, pero la mayoría la sabe. Lo que hizo Elías fue decirle, dámelo a mí primero. No sé usted, pero quizá yo hubiera sido, si estuviera ahí viendo, yo hubiera tomado foto y hubiera subido en Twitter y hubiera puesto ahí, según hombre de Dios, le quita el pan a la viuda y a su hijo. Hashtag juzguen ustedes. ¿Y saben qué hizo Elías? Se lo comió. Todavía yo hubiera pensado, me hubiera quedado ahí antes de poner el enviar para decir, abro hilo y ¿saben qué? Me equivoqué. Porque en el último momento, cuando le iba a morder a la torta, le dijo, no se crea, era para usted. No, se la comió. Imagínate a la viuda con hambre y al hijo babeando y Elías, ¡ay, qué sabrosa le quedó! Riquísimo. Yo le haría una pregunta. ¿Cómo me juzgaría usted si yo hubiera hecho eso? Le haría un paréntesis. Somos hombres y mujeres de Dios, ¿estamos de acuerdo? Yo aquí no proclamo soy el único hombre de Dios. Somos. Tenga cuidado de juzgar a los hombres y a las mujeres de Dios. Hay cosas que tú a veces no entiendes por qué tus padres lo hacen y lo deciden. Hay cosas que tú no entiendes por qué tus líderes lo hacen y lo deciden. Cuidado. Ella dijo adelante. Porque Elías quería enseñarle a esta mujer un principio. Si tú honras a Dios con lo primero, tú aseguras tu futuro. Escúcheme, termino aquí. Egipto tenía que salir de Egipto Israel. Desierto, solo el diezmo y eso es suficiente ya para que nunca nos falte. Pero primicias es donde pones a Dios primero y honras a Dios o sobre todas las cosas. Y en las primicias tú estás asegurando tu futuro. ¿Sabes qué pasó con esa mujer? Nunca más le faltó nada. Comieron, se saciaron, no les hizo falta nada. Y aún más adelante se murió el hijo. Se murió. De hambre no. De hambre no se murió.
Y entonces Elías toma a este niño, le dice, Dios, ¿cómo es posible? Te pido que lo salves. Y Dios levanta al niño y comienza otra vez la mujer y su hijo juntos. ¿Qué observo? Nunca les hizo falta alimento y no fueron desprotegidos en ninguna área de su vida. ¿Qué te digo hoy, familia? Cuando tú y yo damos primicias, entramos a la tierra prometida y cuando tú y yo le estamos dando nuestras fuerzas, ¿sabes por qué algunos decaen en sus fuerzas, se enferman en sus fuerzas? Porque han dejado darle a Dios. Dije algunos, han dejado darle a Dios sus fuerzas para Él y han decaído en fuerzas. ¿Por qué en salud? ¿Por qué en esto? ¿Por qué en aquello? Porque hemos desplazado a Dios de ese lugar. Pero cuando le damos a Él primero, se asegura nuestro futuro en una provisión abundante y en una protección exuberante. ¿Alguien está aquí? Ya conmigo, levante cualquiera de sus manos. Digan, Señor, si yo te pongo a ti primero, hay abundancia sobre mi vida en todas las áreas y hay protección exuberante en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con lo primero y con lo mejor. Cuando venga los domingos, no se traiga la playera del América. No, no es broma, es broma, es broma. Tráigase lo mejor. Porque hay que domillar y presumir, los hermanos van a criticar. No, no. Sí hay 2, 3 chismosillos en la iglesia, sí los tenemos ubicados. De verdad, luego los veo por allá que andan en los baños, se quedan por ahí, o sé entre semana que sé que tenemos ubicados a los chus. Pero mire, de su ropa no hablan, le aseguro. Pero usted déselo a Dios en primer lugar. Cuando venga a adorar, no venga con el, ay, apenas si vengo. No, dígale a sus fuerzas, reacciona, vamos a adorar. Y hágalo con todas sus fuerzas. Porque a Dios no se le adora con lo restante de las fuerzas. Se le adora con todas las fuerzas. Y adórelo. Cuando vaya a hacer algo, no lo dé solamente, honre con lo que lo va a hacer. Hágalo con otra actitud. Amén. Por último, sé que hay unos invitados aquí que que hubo familias, amigos cercanos a ti que te dijeron, te invito a una reunión. Y has visto que cantamos, qué cosas hemos cantado, tú las leíste, para eso lo pusimos. Hemos hoy hablado acerca de darle a Dios lo primero y lo mejor. Y tú dices, ¿cómo es que Dios da lo primero y lo mejor? Mira, la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Él es el primero en mostrarnos que hay que dar lo primero. Y quiero decirte, no solo lo primero, lo mejor. Para nuestra salvación envió a Jesús, que era lo mejor que tenía. Y dice la Biblia que Él es el primogénito. Digan conmigo el primogénito. Y Él es la primicia de todos. ¿Y sabes para qué lo envió? Para que en esa cruz todos los pecados fueran puestos en Él. Y cuando tú y yo le pidiéramos perdón a Dios, Él, ya habiendo pagado hace 2000 años en la cruz, tú y yo recibiéramos el perdón de nuestros pecados al momento en que los confesamos. Ese es un regalo. Segundo regalo, te va a dar acceso y cercanía al Padre Celestial. Yo sé que nos dijeron que todos los caminos llevan a Roma, parecería, pero no hay otro camino para llegar al Padre. A Dios solo se llega a través de Jesús, quien fue quien murió en la cruz del Calvario. Y si tú hoy pones tu fe y confianza en Jesús, tú puedes tener una relación con tu Padre Celestial. ¿Cómo? A través del primero que dio la primicia. Dios no se iba a quedar en segundo lugar,
hablar de primicias, que lo hiciéramos nosotros y Él no lo hiciera. No, Él fue el primero en dar la primicia. Y yo quiero invitarte a eso, a que hoy seas tú, que este primer domingo, sea tu primicia, decirle a Dios, entra como el primer lugar en mi vida.